Ok, bueno, bendiciones hermanos, todos los que están conectados, todos los que van a ver esta enseñanza en diferido y a través de este video. Bendiciones para todos. Vamos a ponernos en pie para comenzar, como dicen, seriamente y poner en manos del Creador esta bendición. Amado Padre, te damos toda la gloria y toda la honra en esta tarde que nos permite llegar ante ti, Señor, porque primeramente queremos llegar es a ti. Que suba como olor fragante, Señor, todo el servicio, todo lo que hacemos, y que todo lo que hacemos esté inspirado en ti, para ti, por ti, Señor. Y que nosotros seamos, de alguna manera, de alguna forma, Señor, los beneficiados de poder llegar ante ti y de poder hacer tu santa y preciosa voluntad. Gracias te doy por toda nuestra congregación preciosa, esta congregación a la cual nos has llamado, Señor, a cada uno, que nos has dado el placer de ser parte, no solo de la congregación Los Justos de las Naciones, sino de tu pueblo Israel. Un llamado especial, un llamado, Señor, que tú has hecho a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y ya que estamos, Señor, para refrendar, para afirmar ese llamado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias te doy por nuestro Morelle Dael, que hoy está acá, Señor, en salud, en bendición, declarando sanidad para él y para nuestro Roe Nahum, que aunque no está físicamente con nosotros, Padre, sabemos que está aquí conectado con nosotros y que está pendiente de todo lo que acontece por el llamado y la responsabilidad, Señor, que tú le has dado a él como nuestro pastor. Gracias por él, gracias por su esposa, y te pedimos, Señor, que les ayudes a regresar pronto para seguir adelante este trabajo maravilloso y hermoso. Y así por toda nuestra congregación, por cada uno de los enfermos, enfermas, por cada uno de los necesitados, Señor, todos te los ponemos en tu mano. Y ahora, Señor, a través de esta enseñanza que estaremos impartiendo, Padre, que viene de ti, que sea de bendición, de edificación para cada uno de nuestros corazones. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mashiach Yehoshua, te damos toda la gloria, toda la honra y el honor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gracias, hermano. Bueno, aquí estamos. Decíamos, antes de hacer la oración, de que hemos venido reflexionando todos estos días después de Shavuot, de la entrega de la Torá, valorando muchísimo, muchísimo el momento que vivimos, la celebración, el gozo, esa alegría que nos inundó y más que inundó, nos desbordó completamente porque, bueno, espontáneamente hubo mucho gozo, mucha alegría y, bueno, me atrevo a decir que muchos no nos queríamos ir porque, bueno, la parranda, la emoción, la pasión, sobre todo ver a los niños, ¿no? Porque nosotros hacemos el mayor de los esfuerzos es para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes se nutran y se alimenten de toda esta gran bendición que el Padre nos ha dado. Entonces, por ello, pues le damos gracias al Padre por ese regalo, por la convocatoria de Shavuot, que cubrió las expectativas de esos 49 días que contamos el Omer y que pudimos llegar a ese día 50 y, bueno, tener un ceder, tener una ministración y después tener una comida y un compartir que, bueno, cubrió las necesidades espirituales y cubrió las expectativas que teníamos para con ese día. Pero, como siempre hay un pero, no todo termina ahí. Todo lo contrario, más bien eso es el comienzo de un avivamiento de lo que el Señor desea para nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor nos da la Torá y el Ruach HaKodesh, ¿para qué? ¿Cuál es la función? Si podríamos decirlo. ¿Qué nos dice usted, More? Estos dos elementos tan importantes que hemos recibido en este tiempo, ¿para qué serán? Sí, hay dos elementos. Bueno, shalom para todos, bendiciones.
En estos días, a propósito de ese planteamiento que tú estás haciendo, está viendo como una especie de un paralelismo cuando el Señor coloca la Torá en piedras, pero al mismo tiempo coloca los zizit o los zizillot para que de alguna manera hagamos la conexión y nos recordemos y ponga el mecatico corto con la presencia del Señor. Pero entonces, esa condición de ese pacto renovado, no es tan, esa expresión no abarca la profundidad de esto, pero cuando el Señor coloca la Torá en nuestros corazones como receptor, y ya los exilios siguen estando presentes, pero se transforman en ese espíritu de santidad que tú estabas haciendo referencia, para que Él sea el instrumento que nos ayude a hacer esa conexión entre la Torá y nosotros. De modo que no tenemos ninguna excusa como para poder decir, bueno, yo estoy exento de eso, no lo sabía o no estoy cubierto. Y es que el Señor ha hecho todo desde el principio de los tiempos como para ilustrarnos, para colocar a disposición todo lo que Él tiene en pro de nuestro beneficio, vale decir, de nuestra salvación. Así es. Entonces, tener estos dos elementos nos hace a nosotros en este tiempo mayor responsable. Nos da una carga de responsabilidad mayor, pero por supuesto sabemos que eso no es una carga pesada, sino más bien una gran bendición. Ahora, no tenemos tiempo para perderlo. Por eso inmediatamente en este Shabbat hemos decidido venir, animar y exhortar todos, todos desde nosotros que estamos aquí sentados hoy como responsables, como líderes, junto con nuestro Roe Nahum, como a todos ustedes que están allá sentados o que están escuchando. Todos tenemos la responsabilidad, teniendo en cuenta que se nos ha entregado la Torá y se nos ha entregado el Ruach HaKodesh. Este estudio vamos a titularlo Perseveremos en la Torá. Se nos ha entregado esa Torá con ese paquete que sabemos que no es solo la palabra, sino que es también el Ruach de esa palabra que nos da la fuerza y que nos da el poder. Ahora, quería abrir, amado Moré y amados hermanos, tanto los que están aquí como están conectados, con una palabra profética, porque el tiempo que vivimos es profético. Y en Matitiahu, capítulo 24, versículos 12 al 13, dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Nos llama la atención el llamado del maestro Yehoshua cuando nos dice y nos anima a perseverar hasta el fin. Por supuesto, el cuadro, la circunstancia o la situación que podemos vivir no es fácil, porque él mismo nos está diciendo que va a haber algo que se va a asentar en el mundo y que va a traer multiplicación de la maldad. La maldad se está multiplicando y lo podemos ver. Y no solo es que la maldad se está multiplicando, More, sino que el amor se está enfriando como consecuencia de esa maldad. Ahora, por supuesto, nosotros no somos extraterrestres. Nosotros somos de carne y hueso. Y sentimos, vivimos, padecemos las situaciones en este mundo. Aquí es donde entra esta bendición de poder recibir nuevamente con compromiso la Torá. Bien decía el Moré en la enseñanza, en el día anterior a Shavuot, en el Shabbat pasado, que Shavuot es el día de compromiso con el Señor, comprometerse. El Señor nos está entregando la Torá a todos nuevamente, pero necesita de parte de nosotros un compromiso, porque si no hay ese compromiso, las situaciones que vivimos alrededor, ¿qué van a hacer? Nos van a enfriar. Nos van a enfriar. Y ese disparo y esa situación la vivimos ¿cuándo?
todos los días. Mientras nosotros nos reunimos una vez a la semana, el bombardeo, ¿cuánto es? Diario. Entonces quiere decir que de alguna manera ahí estamos como en desventaja. Pero la desventaja la podemos nosotros cubrir con nuestra pasión, con nuestra perseverancia en el Señor. Y el Shabbat debe constituirse, como decía al principio en los anuncios, como ese bastión para todos nosotros. El bastión, porque necesitamos apertrecharnos de la Torá, de los mandamientos, de la convivencia los unos con los otros, que ahorita vamos a revisar con algunos comentarios y con los textos de la palabra que nos van a reforzar para que nosotros tengamos en cuenta y no perdamos esta bendición. Y dice el versículo 13 de Mateo, mas el que perseveró hasta el fin. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué quiere el Padre? El Padre reiterativamente nos da su bendición, nos provee los recursos porque Él quiere que lleguemos hasta el final, hasta el fin. Eso es lo que el Padre quiere. Escribiéndole a su hijo Timoteo, Rav Shaul dice, la carta que le escribe a él, la primera carta, dice, y esta es la voluntad del Señor, que todos los hombres procedan al arrepentimiento, que todo el mundo se arrepienta, que todo el mundo busque del Señor. Eso es lo que el Padre quiere. Ahora, ¿cuánto más quiere que nosotros perseveremos? Si quiere que los que están afuera conozcan de Él y se salven, ¿cuánto más nosotros que ya lo somos? ¿Cuánto más? Mucho más todavía. Mucho más. Por eso el Señor sirve la mesa. Y la mesa que el Señor sirve, ¿cómo la sirve? Con los mejores platos, manjares. Todo lo mejor para sus hijos. Para que nosotros estemos bien alimentados, apertrechados. Esa palabra preciosa que el Padre nos da y que tenemos en nuestra congregación la bendición de tener un sistema de enseñanza, un sistema de devoción diario, un sistema de oración diario, pero que bueno, lamentablemente muchas veces por esa maldad que está afuera, ¿qué hace? Nos enfría, nos enfría. Ahora, uno cree que la maldad es simplemente las situaciones contrarias que una persona vive o que alguien comete hacia nosotros o hacia cualquier otro. Por ejemplo, que lo robaron. Uno cree que eso es simplemente la maldad. La maldad no es eso solamente. Hay mucha maldad encubierta de la cual nosotros tenemos que estar pendientes. Por eso el llamado de parte del Señor es, por ejemplo, cuidar a nuestros hijos. Porque cuántas cosas que nuestros hijos pudieran ver no son buenas, pero pareciera no ser malas. Y el llamado que tenemos nosotros es a cuidar a nuestros niños, a cuidar a nuestros jóvenes, a cuidarnos nosotros. ¿Por qué? Porque la maldad no solo está, como quien dice, quitada la careta, sino que también en algunos momentos y en algunas, podríamos decir, circunstancias, se pone una careta. Y como dice que la maldad se viste de bondad, o el Yetzer Hará se viste de bondad. Y a veces no lo podemos determinar. A veces es un trabajo mismo, donde tenemos una remuneración monetaria. Y como decía el Morena mañana, bueno, la felicidad, el dinero, la cosa, el mundo. Entonces tener un trabajo que nos genere una parte monetaria, pero que muchas veces entorpece nuestra vida espiritual y nuestra devoción y nuestra fidelidad al Señor. Todas esas cosas, por supuesto, son parte de ese paquete donde vivimos. Pero tenemos un llamado. ¿Cuál es? A perseverar con la Torá que se nos ha dado. Y el que lo logre, ¿qué dice el Mesías? Este será el que se salve. Ahora, nosotros queremos que esta congregación, todos juntos, podamos participar de esa salvación. Pero el esfuerzo tiene que ser
mancomunado, juntos, esforzándonos, aliándonos, uniéndonos, reuniéndonos, pudimos lograrlo. ¿Saben que va a ser bello y precioso? Que ese momento especial, cuando nuestro Mesías llegue, nosotros podamos vernos todos, que no falte nadie, que ahí estemos todos. Por eso la responsabilidad, por ejemplo, para nosotros, de cuidarlos a ustedes, de exhortarlos, de animarlos. Nunca, por supuesto, queriendo infringirles daño emocional ni nada por el estilo, sino más bien una alerta cuando se dan las situaciones. Esa alerta apropiada que debemos tener todos, los unos con los otros, no solo desde aquí nosotros como líderes, sino también allá entre ustedes, alertarnos, ayudarnos. Eso es muy sano para todos. Por eso necesitamos en este tiempo, mis amados hermanos, esa unión que hablábamos hoy. Por ejemplo, ese sacrificio shalamín o shalamín tiene una connotación súper especial para nosotros. ¿Cuál es? La reunión, la unión, hacerlo juntos. Así como Shavuot, que fue junto, que pudimos compartir, que pudimos estar aquí, que pudimos aprovechar esta bendición, cosa que no sabemos si nos va a durar mucho tiempo, pero hasta donde nos dure, vamos a aprovecharla, vamos a hacerlo. Primero, tenemos una bendición, pero también tenemos una responsabilidad. La doble entrega de la Torá y nuestro compromiso con ella. Más vale decir, más que el compromiso con la Torá, no es con la Torá, sino ¿con quién? Con el Creador. Con el Creador, con el que da la Torá. Ese es el compromiso que debemos tener. En Ibrín, capítulo 2, versículo 1 al 3, el autor de este Sefer, ¿qué nos dice? Leemos esta carta muy especial que vamos a leer otros capítulos y que van a servir para esta reflexión. Ibrín 2, 1 al 3. Amado Roe, cuando usted quiera participar, haga por favor, la solicitud. Lemuel, por favor, pendiente. Envía por el grupo, Eliezer, por favor, para que estemos pendientes cuando el ROE solicite la participación. Así, igualmente, More, que está aquí conmigo. De todas maneras, bueno, yo lo tengo aquí al lado y lo puedo precisar mejor. Ibrín 2, 1 al 3 dice, por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas. No sea que las dejemos escurrir. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? La cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron a Él. Tremendo. Esta carta fue escrita hace tanto tiempo, pero es como si fuera para nosotros personalmente. Cuando se entrega la Torá en cada Shavuot, nosotros podemos ver que hay esa doble entrega. La entrega que se dio original allá en el Sinaí, pero la entrega que se hace cada año a cada uno de nosotros. Ahora, la primera entrega fue especial, por supuesto, y marcó una responsabilidad nacional para Israel sin igual. ¿Qué otra nación se le dio la Torá? ¿Qué otra nación con mandamientos y estatutos como Israel? Ninguno. Pero también tenemos que entender que se nos da la Torá en esta época vigente. Todas las épocas, todos los años la Torá sigue siendo entregada. Ahora, el compromiso de esa Torá en esta segunda entrega, ¿cómo es? Si el primero fue un compromiso serio, sólido y firme,
Esta vez, con esta segunda o doble entrega, ¿cómo es? El compromiso con ella debe ser mayor, mayor. Ahora, muchos hermanos, lamentablemente, cuando se les entregó la Torá, la escucharon. ¿Por qué? Porque los mandamientos los dictó ¿quién? El Señor mismo. Escuchamos. En el relato bíblico se escucha cómo el Señor dio cada uno de los 10 mandamientos. Haceré Hadibrot. Las 10 palabras. Y ellos la recibieron, Naseh ben Ismael. Pero unos días después, cuando Moshe tiene que subir a la montaña y estar allí en Sinaí 40 días, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el compromiso de ellos? Empezó a diluirse. Empezó a diluirse. Pero el Señor no quiere que eso se repita. Que a nosotros se nos ha entregado la Torá este segundo día de la semana y hoy nuestro compromiso, ¿cómo debe estar? Debe ser el mayor de todos. El máximo compromiso porque se nos ha entregado la Torá. Dice el autor de Ibrín, por lo cual debemos dar más solícita atención. Si prestamos atención el año pasado a la entrega de la Torá, este año esa atención tiene que aumentar, la pasión tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque la redención está más cercana. ¿Qué cree usted de eso, more? ¿Cree que la redención está más cercana y por eso debemos ser más responsables? Porque si no, dice, ¿qué dice? ¿Cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos? Y la respuesta, ¿cuál es? No vamos a escapar. ¿Escapar a qué? A esa responsabilidad. No hay excusas. ¿Pueden haber hoy excusas valederas? Cuando ni en la primera entrega, después de la entrega, el pueblo lamentablemente se va detrás del becerro de oro, había excusa. Y se presentaron las excusas. ¿Cuáles fueron las excusas? ¿Aarón? ¿Qué dijo Aarón? No, tú conoces a esta gente. Tú conoces a esta gente, cómo son tal. Me embaucaron, yo tiré el oro ahí y salió este becerro. Como queriendo decir que, bueno, no, yo no tengo culpa. No tengo culpa, claro que tengo. Soy responsable, debí pararme en la brecha, debí ser firme y decirle no a lo que hay que decirle no. Ahora nadie está diciendo que sea fácil, mis queridos hermanos, pero si nos ayudamos, si nos apoyamos, si estamos uno con el otro, se va a hacer más llevadero y podemos lograrlo. ¿Y el pueblo? ¿Cuál fue la excusa del pueblo? No, es que Moshe se tardó. ¿Acaso nosotros hemos creído en Moshe? No, nosotros hemos creído en Adonai. En Él. Él es nuestro sostén. ¿Y cuándo se ha perdido Él? ¿Y cuándo se ha ido Él de vacaciones? Nunca. Nunca. Nosotros damos fe y testificamos que el Señor siempre ha estado con nosotros. Ahora, los que nos hemos ido somos nosotros. Los que nos hemos diluido somos nosotros. No Él. Él está ahí presente en todo momento. Esto, por supuesto, nos hace reflexionar que lo que hemos recibido es un tesoro muy apreciado. Por lo tanto, nosotros no podemos, amados hermanos, seguir poniendo excusas, porque las excusas va a llegar el momento que el Señor no va a aceptar ninguna. Y mientras menos excusas pongamos, mejor va a ser. Mejor va a ser, mis amados hermanos. Entonces, tenemos esta responsabilidad preciosa y maravillosa. Ajá, ¿va a decir algo, María? Sí, había un pensamiento que lo dijo Hernán
Bombet. No me pregunten quién es, pero me llamó la atención este pensamiento y lo anoté, y que tiene que ver algo con lo que tú estás planteando de parte del Señor. Dice, cuando esté delante del Creador, al final de mi vida, desearía no haber desperdiciado una pizca de talento para poder decir, usé todo lo que me diste. Y yo creo que sí, cuando uno vive bajo este precepto, pero ahora, no después, porque después no hay tiempo, el polvo no habla, Ni alaba. ni alaba, como lo habíamos visto esta mañana. Sí, así es. Y yo creo que si nosotros vivimos bajo este precepto que es tan importante, de aprovechar bien el tiempo, y que obviamente todo, las cosas que nos ha dado el Señor se condensan en esa Torah que se convierte para nosotros en ese faro de luz, en esa brújula, para poder pues guiar y aprovechar bien en este momento lo que estamos haciendo. Y sobre todo cuando ese tiempo se está acercando ya a su etapa final, que se hace más crítico a la cosa. Así es. Entonces, ¿usted cree que nosotros tenemos suficientes herramientas para hacerlo, para seguir adelante, perseverar y llegar hasta el fin? El Señor se ha encargado de eso. ¿Las tenemos? Para poder... ¿Qué tenemos? Hagamos un arqueo de caja o una auditoría. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos la Torá? La tenemos. ¿Tenemos el Ruaj? Lo tenemos. ¿Tenemos a Yehoshua? Lo tenemos. Y más, tenemos a Adonai. Tenemos a la Kehilá. Somos parte de un pueblo con promesas, con bendiciones. Así que toda la mesa está servida para que nosotros lo hagamos, para que nosotros lleguemos. Ahora, que no va a ser sencillo, no va a ser, porque va a necesitar mucho esfuerzo nuestro, mancomunado, junto, unido. Decía el Rav Meir Simcha Feldblum, comentado por el rabino de Caracas, Pinchas Brenner, el rabino Pinchas Brenner, reflexiona acerca de la doble entrega de los 10 mandamientos, basándose en el versículo, y tomaron sus lugares al pie de la montaña, que está en Shemot 19:17. Allí en 19:17 de Shemot dice esta expresión, ustedes lo pueden buscar. Los Jajamín, es decir, los sabios, comentaron sobre esto. De allí se aprende que el santo bendito sea Él, forzó la montaña sobre ellos como un gran receptáculo, diciendo, si aceptan la Torá, bien, y si no, aquí encontrarán su sepultura. Aquí encontrarán su sepultura. Dice Rav Meir, esta enseñanza conduce a pensar que según la visión de los Jajamín, el pueblo de Israel podía subsistir únicamente si se comportaba de acuerdo a la Torá y sus leyes. Ahora, esto no es solo un pensamiento bonito, refinado de alguien que ha estudiado y sabe la Torá. No, esto es una verdad que hemos visto ¿dónde? En el andar del pueblo de Israel. Cuando Israel se comporta conforme a la Torá, ¿qué pasa? Israel vive, vivimos. Gracias. Vivimos, amados hermanos, cuando nos comportamos por la Torá, de acuerdo a la Torá, a sus leyes, es que vivimos. Pero cuando no, ¿qué hace la montaña? Esa montaña que tenemos al frente porque estábamos al pie de ella, ¿qué hace? Nos sepulta, nos entierra, nos entierra. Por eso hablamos lo que se hablaba esta mañana en el estudio de la Torá para esta semana, de ese compromiso, de esa responsabilidad que nosotros tenemos y que ahora en este estudio estamos puntualizando aún más. Porque
termina diciendo Rav Meir, porque la convivencia en sociedad exige un comportamiento acorde al conjunto de normas morales para evitar la ineluctable destrucción mutua. Necesitamos la Torá para no destruirnos, sino que necesitamos la Torá, necesitamos el Rúa, necesitamos a Yehoshua, ¿para qué? Para construirnos, para ayudarnos a llegar hasta el final. ¿Cómo perseverar hasta el final? Cuando lo que tenemos al lado es puro cocodrilo. Díganme ustedes. Es complicado, ¿verdad? Pero si lo que tenemos al lado son hombres y mujeres que nos damos la mano y nos ayudamos, vamos a llegar. Vamos a llegar. Y si en algún momento alguien se pudiera ver como cocodrilo, no vamos a convertirlo en un hombre y una mujer de carne y hueso llenos del Ruach HaKodesh, que se sume a esta bendición que el Padre nos ha dado. Yo particularmente me siento muy contento, muy gozoso de que el Señor nos haya dado esta oportunidad, que podamos llegar a este tiempo y darnos esta bendición, este privilegio. Y quiero, hermano, no desperdiciar esta oportunidad. Que no la desperdiciemos. Ahora, nosotros no tenemos tiempo para pensar ni para perder nada. ¿Cuándo es Yom Teruah? Decíamos en la reflexión, finalizando el día de Shavuot, que nos quedan ¿cuánto tiempo de aquí a Yom Teruah? Aproximadamente 3 meses, 3 meses y tanto, asumiendo que ya este mes, bueno, le queda poco, 15 días aproximadamente al tercer mes, y quizás serían 3 meses y medio, póngale, lleguemos a 4. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? Nada. Nada. ¿Cuánto pasaron los 50 días? Como un abrir, mejor dicho, un cerrar y un abrir de ojos. Un parpadeo. Y ya estábamos celebrando Shavuot. Ahora, ¿cómo estamos en Yom Teruah? Estamos aquí ya. Así que no nos podemos dormir en los laureles. No, tenemos que entender que este compromiso que el Señor nos ha dado es grande. La responsabilidad es grande. Y cito esto del Rab porque va en concordancia con lo que dice Ibrín. ¿Cómo escaparemos? Seremos sepultados. Seremos sepultados. No va a haber redención. Sobre todo, ¿por qué? Porque a quien más se le da, más se le ha de demandar. Eso es lo que tenemos dentro de la Torá. El compromiso con la Torá implica la dedicación. Nosotros no podemos tener compromiso con la Torá y ser displicente, negligente. No. Quien recibe la Torá tiene que dedicarse, tiene que tener dedicación. Porque si no hay dedicación, ¿qué va a pasar? La negligencia va a estar todo el tiempo a la orden. Pero ¿a qué nos vamos a dedicar? Nos vamos a dedicar al estudio, a la comprensión y al cumplimiento de estos mandamientos y preceptos que están contenidos en ella. Ahora, ¿para las generaciones pasadas ha sido diferente, More? De la misma manera. ¿Y el año pasado fue diferente para nosotros? No, sigue siendo igual. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Si el año pasado hicimos los deberes, aunque fallamos en algunas cosas, ya tenemos un camino recorrido. Y nosotros no estamos empezando desde cero, sino que ya tenemos una base. Pero necesario es revisar, entender y ver dónde hemos fallado para seguir adelante. Ahora, aquí nadie es perfecto. ¿Verdad que no? Aquí todos tenemos errores, aquí todos. Pero la idea es que todos nos ayudemos y que todos hagamos reflexión constante, que todos veamos en qué estamos invirtiendo el tiempo
y si la dedicación a esta Torá que se nos dio es la debida. ¿Por qué? Porque cuando no es así, no fallamos a los líderes. ¿Fallamos a quién? Al Padre, porque el compromiso es con Él. Este compromiso, mis amados hermanos, no solo implica un apego a la legalidad, es decir, mandamiento por mandamiento con una legalidad impresionante. No, porque ya sabemos que nuestro Mesías amado nos vino a enseñar el ruach de esos mandamientos, más que la legalidad, sino que esos mandamientos espirituales nos hagan tener una conexión espiritual y una búsqueda de la verdad y la sabiduría. ¿Por qué? Porque esos elementos y herramientas que van a hacer nos van a ayudar a perseverar hasta el fin. Como dice el More, ¿hasta aquí estamos bien? ¿O no les han dado café a ustedes? Ya les dieron café. ¿Hasta aquí estamos bien, Roe? Bueno, el Roe está hoy, está tranquilito. Entonces tenemos esta bendición. ¿Cuál es la invitación? No solo a ustedes, sino a nosotros mismos. Yo me estoy invitando, yo me estoy cada día, como quien dice, metiendo de entre ceja y ceja esta bendición. ¿Cuál es? Aprovechemos lo que el Señor nos ha dado para que juntos hagamos cosas preciosas y maravillosas. Y cuando lleguemos a Yom Teruah, lleguemos como desbordados. Si Shavuot fue de gozo y bendición, hermano Isaacar, ¿cómo será Yom Teruah? Aquí estuvimos en Shavuot ¿hasta qué hora? 12 y tanto, ¿verdad? Hasta casi la 1. Algunos se fueron a la 1. Bueno, Yom Teruah, la parranda es para amanecer. Amanecer. Así que se debe más que desbordar como un río de agua viva de bendición en esa ocasión. Pero tenemos que aceptar este reto, tenemos que agarrar la Torá, tenemos que apasionarnos. Pero eso no puede ser místico. Eso tiene que ser concreto, como decía el Morena mañana, con acciones concretas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Aspectos claves del compromiso con la Torá. Primero, estudio y comprensión. Vamos a estudiar la Torá, vamos a comprender la Torá para saber qué es lo que tenemos que hacer. Porque así como las ofrendas de paz que eran voluntarias, no implicaba el hecho de ser voluntaria que la íbamos a hacer como nosotros mejor pensáramos o quisiéramos. ¿Para qué estudiar la Torá? ¿Para qué comprenderla? En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ahí Rav Shaul nos explica y dice que nosotros debemos entregarnos como sacrificio vivo para que se queme todo lo malo de nosotros y para que podamos comprobar, ¿qué vamos a comprobar? Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. ¿A quién? Al Padre. Romanos 12, 1, 2. Y ahí lo tenemos. Entonces necesitamos estudiar la Torá, comprender esa Torá. Ahora, la Torá no es simplemente un conjunto de reglas. Lamentablemente muchos hermanos, no solo ahorita, sino eso ha sido histórico porque cuando leemos los escritos apostólicos, ¿qué vemos? Gente que estudiaba la Torá y de alguna manera practicaba la Torá, pero sobre ellos se cernía un manto de legalidad que empañaba a la Torá misma y se olvidaba de las cosas más importantes de la Torá. Entonces la Torá no es simplemente un conjunto de reglas, sino un tesoro de sabiduría y enseñanzas. Ahora, ¿cuánto podemos nosotros aprovechar con el estudio de la Torá?
Amados jóvenes, hago un llamado especial a los jóvenes. No con esto quiero menospreciar a los adultos, no. Lo que pasa es que los adultos tienen una habilidad. ¿Cuál es? El haber vivido nos da cierta experiencia y nos permite relacionar las cosas un poco más rápido. Pero el joven tiene una ventaja. ¿Cuál es? Tiene más fuerza, más energía. Yo le pido a los jóvenes que evoquen su energía al estudio de la Torá. Al estudio de la Torá. Porque esta es la que les va a llevar ¿a dónde? A la salvación. Y es el consejo que le da Rab Shaul a su hijo Timoteo. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces vemos que esa Torá a la cual debemos estudiar y comprender, ese estudio debe ser constante y reflexivo, buscando entender el significado más profundo de cada mandamiento y su aplicación en esta vida cotidiana. Porque para eso es la Torá, para vivirla, no para que sea un conjunto de reglas legalistas simplemente. Es como nos pasa a nosotros, por decir, con la Constitución y las normas y reglas que hay en este país. Si nosotros hacemos un sondeo en el país, ¿cuántas personas conocen la Constitución? Poco. ¿Cuántas personas conocen las leyes? Por ejemplo, ¿cuántas leyes hay? Por ejemplo, las leyes de municipales, las leyes de tránsito. No se conocen. No se conocen. ¿Ve? Y por el desconocimiento, ¿qué pasa con la gente? Vive infringiendo la ley, la Torá, así también nosotros espiritualmente. Pero nosotros no somos el mundo. Mientras el mundo sus leyes las tienen arrumadas y perdidas, la Torá, ¿cómo lo vamos a tener nosotros? La Torá entonces se convierte para nosotros en el pan diario. En el pan diario, ese pan diario donde nos ayuda a reflexionar. ¿Para qué? Para asegurarnos vivir una vida conforme al Señor. Cumplimiento de los mandamientos. Ahora, ¿de qué sirve el estudio? ¿De qué sirve la comprensión si yo no lo voy a hacer? Si no lo vamos a hacer. Entonces es como el sketch del doctor Pensamos. Cada vez que digo esto me acuerdo del hermano Immanuel, porque él fue el que me echó el chiste, ¿no? Del famoso doctor Pensamos. Yo no lo vi, no era de esa época. Doctor Pensamos. ¿Y qué era el doctor Pensamos? Era un sketch, una parodia a los políticos que se reunían para planificar, para ver todo lo que podían hacer, pero al final, ¿qué decían? Aquí pensamos, pero no hacemos. Y así tardaban todo el sketch pensando en qué iban a hacer. Por ejemplo, el viaducto, ya no sé qué cosa, vamos a hacer esto, vamos a hacer. No, pensamos, pero no hacemos. Nosotros no podemos estar allí. Nosotros tenemos que pensar y juntamente con el pensamiento tenemos que hacer. Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Se nos va haciendo costumbre. Entonces, solo estudiar la Torá y comprender la Torá, pero no hacerla. Nuestros jajamín, nuestros sabios, ¿qué nos dicen? Que mejor es saber un mandamiento de la Torá y cumplirlo, que saberlos todos y no cumplir ninguno. Eso no es así, more. Aquí se apagó. Sí, no, ya estaba apagado. More, disculpe pero no le disculpo, más bien le pido el favor. A propósito de lo que tú estás mencionando con el asunto de cómo abordar la Torá y que sirva como una base fundamental para que guíe nuestras decisiones que están alineadas con la voluntad del Padre. En estos días no, hace algunas semanas, yo estaba revisando algunas cosas con respecto a los estudios que me tocan, ¿no? Y me conseguí con una metodología de aprendizaje y me acordé mucho cuando mencionaste los jóvenes, porque no es que los viejos ya estamos aprendidos, como dicen por allí.
Y tampoco es que se cumple en nosotros que el loro viejo no aprende a hablar, porque Porque ni somos loros ni somos viejos. entonces por esas dos sencillas razones no, eso no aplica, ¿no? No aplica, sí. Pero sí para los jóvenes que están en ese proceso de aprendizaje, y hay una técnica que se llama la técnica de, no sé si lo pronunciaré bien, de Feynman, que es aprender en base a la enseñanza. Y esto es un método científico que tiene fundamento en lo que tú estabas diciendo con respecto a cómo abordar la Torá para llevarla a la práctica. Y claro, esto es mucho más amplio, pero yo lo voy a condensar en estos 4 puntos basados en esa técnica que a mí me parecen, sobre todo para los jóvenes, insisto, ¿no? Bueno, para todos, para los loros viejos y los nuevos también. El primer punto dice es escoger el tema. Obviamente la Torá tiene un sinnúmero de temas, que es como la cebolla, que cuando uno la va quitando sale otra capa, etc. Una capa. Y así va, ¿no? O el punto que queremos aprender, que queremos fijar. Una vez porque es importante tener los objetivos para trazar el plan. Porque si nosotros no tenemos un objetivo definido, ¿qué vamos a aprender? Vamos a divagar en el intento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar? El segundo punto es escribir el tema y en esa escritura desarrollar y leer todo lo que está asociado a ese tema. ¿Ok? Pero escribiéndolo. Yo no sé cuántos de ustedes tienen, yo iba a decir la maña, pero no es. Facilidad. La costumbre de tener, o el hábito de escribir las cosas. Lamentablemente ahorita con la cuestión de la tecnología mucha gente no escribe, pero hay una relación directa entre el cerebro y la mano y la cosa que al escribir va quedando algo de esa escritura. El tercer punto es completar toda la información que falte de eso que estamos desarrollando. Y el cuarto punto es explicarlo, y aquí viene lo bueno de esto, ¿no? Es explicarlo a otra persona. Incluso si no tienes otra persona, hacer de esa persona imaginariamente, que se le estás explicando a otro. Porque se cumple lo que de alguna manera el Padre estuvo hablando esta mañana con respecto a la condición de que si a mí me da revelación, yo tengo que compartirla. Entonces ese cuarto punto es la acción, tiene que ver con la acción y es explicar a una persona, aunque sea imaginaria, lo que hemos aprendido. Y ese proceso de esos 4 puntos se queda de una manera más fácil, más sencilla, más rápida en nuestro interior, en nuestro cerebro, pues. Y hay una máxima que dice, por eso la entre comillas dice, si no lo sabes explicar es que no lo entiendes. Y ahí es donde uno va para atrás otra vez y dice no lo sé explicar, es porque no has entendido el concepto. Claro. Esa metodología se llama... Sin pretender ser un maestro. Claro, no, sin pretenderlo, pero es para tener una condición de fijación de los conceptos. Y sobre todo porque aplica, obviamente, no solamente para estudiar, para aprender un poco más cada día de la Torá, sino también para aplicarla en los estudios. Por eso es que hago hincapié en los jóvenes que están estudiando alguna rama de lo que sea y que puedan desarrollarla. Entonces, la máxima es que explícamelo. Si la persona no lo sabe explicar, es porque definitivamente no lo ha entendido. Es una forma de saber eso. Bueno, yo lo puedo certificar. Este método es de verdad maravilloso. ¿Por qué? Porque el desarrollo, por ejemplo, para nosotros como maestros hoy de la palabra, ¿dónde comenzó? Allí, cuando empezamos nosotros a explicar la palabra, aún sin saber mucho, pero lo que íbamos aprendiendo lo íbamos explicando y eso nos ayudó. Ahora, no solo ayuda a una comprensión intelectual, sino que compromete. ¿Por qué? Porque si yo le voy a decir a otro que guarda el Shabbat, ¿qué voy a hacer yo? Yo no puedo ser hipócrita. Nosotros no podemos ser hipócritas. Si le decimos a otro que guarda el Shabbat, el primero que lo va a guardar soy yo, porque yo le estoy diciendo a él y él me está mirando. Ah, exacto. Y la explicación tiene que ser fundamentada con un testimonio. Y eso que está diciendo el Morey,
por supuesto, nos ayuda a ese cumplimiento especial. Ahora, ¿ese cumplimiento qué va a traer? ¿Qué va a traer? El cumplimiento de la Torá es una forma de conectarnos con nuestro Padre. Nos da libre acceso al Padre y podemos vivir una vida plena y significativa. El compromiso, amados hermanos, implica entonces esforzarnos por cumplir los mandamientos, no solo por escucharlos. Vuelvo con los jóvenes. Jóvenes amados, ustedes que escuchan cada Shabbat aquí en la congregación, los justos de las naciones, la Torá no es para que la alojen en su intelecto, es para que la cumplan. Cúmplanla. Y este cumplimiento les traerá a ustedes una conexión con el Padre, con el Eterno. Y así, por supuesto, a todos. El mismo salmista, el Melech David, en Tehilín 119, versículo 9, ¿qué nos dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahora, limpiar el camino es el símbolo de llegar a la presencia del Eterno. Porque el camino, cuando está sucio, no nos deja llegar al Padre. Hay que limpiarlo. ¿Y con qué limpiar el camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con cumplir la Torá. No solo con entenderla, con cumplirla. El que cumple la Torá limpia su camino y la vía se le abre para llegar al Padre y tener esa comunión especial con el Padre. Eso, por supuesto, necesita mucho, pero mucho esfuerzo. En palabras de el rabino Moshe Luzzatto, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Que el trabajo espiritual necesita ¿qué? Mucho esfuerzo. Necesitamos esforzarnos. Ahora, ¿qué pasa con un joven o un adulto que esté, vamos a decirlo, medio, como se dice, perdido, medio distraído? No va a poder llegar. ¿Por qué? Porque él necesita disciplina. Necesitamos todos disciplina para vivir una vida inspirada en la Torá. El compromiso, amado hermano, no se limita, como ya lo decíamos, a la observancia de las leyes solamente, sino de que esa Torá nos inspire a tener una vida conforme a los valores y principios de estas. ¿Por qué? Porque la Torá no solo es leyes, porque aún hay leyes en la misma Torá que ya ni siquiera debemos cumplir. ¿Por qué? Porque no nos aplican. Pero los fundamentos, valores, morales, éticos de la Torá nunca dejan de ser, sino que están como vigentes para nosotros hoy, más que nunca, con un compromiso afirmado. Y a eso era lo que se refería el Mesías cuando interpelaba a los de su tiempo y los animaba a buscar esos principios de la Torá. ¿Cuáles son? Justicia, bondad, verdad, fe. ¿Dónde? En todas las áreas de nuestra vida. Y eso, por supuesto, nos va a ayudar grandemente. Nos va a dar un plus tremendo. Un empujón grandísimo para llegar ¿a dónde? A la redención. Para poder perseverar. Pero si muchas veces nosotros no vivimos esa vida inspirada por la Torá, sino que la Torá es algo como que está ahí, se me dio, pero bueno, yo no sé qué hacer con ella. Ya la tengo, pero ¿qué hago? No podemos nosotros tener ese carácter de negligencia, desatendido, no. Aquí es que tenemos que amarrarnos los pantalones en responsabilidad y tener una renovación constante. ¿Qué nos da la Torá? La oportunidad de renovarnos constantemente. El compromiso con la Torá
El compromiso con el Señor es una tarea que debe ser renovada en cada generación, cada momento, cada segundo de nuestra vida, aceptando esa enseñanza de la Torá y adaptándola a los desafíos y circunstancias en los cuales vivimos hoy. La Torá no es un documento caduco. No, no, no. ¿La Torá qué es? La Torá es vida, la Torá es un árbol de vida, la Torá es una bendición que se nos da a nosotros para andar en este mundo y no caduca. Por eso es que le damos gracias al Padre porque salimos de aquel entendimiento nefasto que se nos enseñó con muy buena intención, no lo podemos negar, pero que nos hizo mucho daño. Pero Baruch Hashem, ya hoy estamos entendidos. ¿Cuál es? De que la Torá estaba abolida, de que la Torá no es para nosotros y por lo tanto no nos aplica, cuando en realidad es para nosotros y nos aplica mucho. ¿Por qué? Porque sin la Torá no podemos hacerlo, no podemos. Ahora, claro, eso después de estudiar nosotros, Moré, y haber visto todas las clases sobre ese tema, nos damos cuenta que se confundieron las cosas, se confundieron. Porque la Torá no solo es para salvación a todo aquel que la cumple cabalmente, sino también para ¿qué? Para santificación, aquel que entra en un proceso de renovación constante. Y ahí es donde la Torá tiene más aplicación para nosotros, porque nosotros no pudimos cumplir la Torá a cabalidad, pero hemos podido ahora, en este tiempo, recibirla ¿para qué? Para que nos renueve, para que nos purifique, para que nos haga ahora aceptos delante del Padre. Y eso, por supuesto, lo reconocemos a ultranza por los méritos de Yehoshua. No por los méritos de ninguno de ustedes ni mío, sino por los de Él, que hoy tenemos esta bendición de este renuevo constante. Ahora, ese compromiso con la Torá, nosotros debemos manifestarlo de diferentes formas y maneras. Ahora, con acciones, no solo con intelecto, acciones. Estudio personal de la Torá. Debemos dedicar tiempo a la lectura y el análisis de la Torá constantemente. Repito, sobre todo ¿quién? Los jóvenes llamados a la Torá. Esa Torá santa y maravillosa. Y ahorita vamos a leer con respecto a esto, ¿verdad? Lo que le dice Rab Shaul a su hijo Timoteo. ¿A qué más necesitamos? Además de estudiar, dedicar tiempo a la Torá y analizar la Torá, necesitamos participar comúnmente, la comunidad, que es un punto muy importante, sobre todo en este tiempo, donde si salimos afuera es como si fuese un mar, bueno, un río de cocodrilos que se quieren comer al primero que ven. Como dice la canción, como caimán en, ¿cómo que dice? En Boquecaña. Ahí, esperando nada más que venga la presa para... ¿Ve? More. La comunidad se torna entonces trascendental. Adelante, More. Un paréntesis. Vamos a comercial un momentico para hacer... Ayer cuando yo fui a la consulta en Maracaibo, que me acompañó Bezalel, yo estaba hablando con la doctora y yo estaba como estoy ahorita, temblando de frío. ¿Lo ponemos para allá? ¿O lo apagamos? ¿Quieres que lo apaguemos? Yo le digo, pero si lo vas a dirigir para allá, tú vas a tumbar la decoración, ¿no? Después te pones en problema con... Ah, sí, ponlo. Bueno, yo no sé ustedes, ¿no? Entonces, yo le decía a la doctora, pero me daba pena, porque bueno, no tiene la confianza y nada. Y doctora, hace frío, ¿verdad? Y ella me dice, sí, yo también tengo frío. Y se inclina un poquito y dice, Alexa, apaga el aire del consultorio. ¡Puf! Se apagó. ¿Te dio miedo? Y yo por un momento dije, oye, pero esta secretaria de la doctora tiene el termostato al lado del escritorio.
porque así literalmente, Alexa, apaga el aire del consultorio, ¡puf! Se apagó el compresor. ¿Y no te dio miedo? Y yo rebobinando porque eso lo había visto por las redes y por la cosa, la cuestión de Alexa, pero nunca lo había Vivido en nunca lo carne había propia. experimentado. Entonces, bueno, nosotros no tenemos Alexa, pero tenemos el Alexo. Bexalel, gracias hermano, siervo del Señor. Aquí, Bexalel. que humaniza más la cuestión, ¿no? Sí, pero da miedo, ¿verdad que sí? Las máquinas no son No, juegos. no, eso es tremendo. Tremendo. Ese es Sí, no, está bien, excelente. ya venimos del paréntesis comercial. Qué tremendo. Así es. Bueno, entonces hablamos de la participación en la comunidad, la asistencia a la quejilá, participar en las actividades, en las celebraciones y en servicio. Aquí todos estamos llamados a eso. Aquí nadie puede decir, mira, pero yo qué hago aquí, qué pito toco, qué puedo hacer. Aquí todos podemos servir, porque mientras todos nos adecuemos al servicio, se va a dar lo que dice Moré, nos va a importar. Nos sentimos compenetrados. Y eso tenemos que fortalecerlo ahora, ahora. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La responsabilidad. Tenemos que ser todos responsables por esa participación. Yo no puedo esperar que los demás lo hagan por mí. Yo tengo que hacer mi parte. Y como dice el Roe, y cito al Roe porque él siempre ha sido recurrente con vamos a decirlo, con esta enseñanza y con esta exhortación de que siempre nosotros tenemos la bendición de tener una silla aquí, que otro no debe ocupar, que la debo ocupar yo. Ahora, vamos a estar claros, entendemos que hay momentos, hay situaciones donde no es posible asistir. Bueno, como mínimo, debemos estar ¿dónde? Conectados. Porque el hecho de tener una situación de salud que es comprensible y que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Debemos estar mínimo conectados. Mínimo. Mínimo. Pero no solo, como dice el Roe, tener el teléfono prendido y que mi nombre esté allí. Es que yo lo esté participando, que yo esté saboreando y entendiendo que por una indisposición de lo que sea de salud, de dificultad, porque bueno, yo venga y aproveche lo que se está impartiendo, porque lo que se imparte en el momento tiene una unción, tiene una bendición, y quizás después que lo escuchamos también nos va a bendecir, pero no es como en el momento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Participar, buscar la participación. Por ejemplo, nosotros hemos hablado, hemos conversado de que muchos hermanos, pudiendo venir tanto en la mañana como en la tarde, vienen en la mañana y no vienen en la tarde, vienen en la tarde y no vienen en la mañana. Y muchas veces es porque hay una situación que lo amerita no venir, pero otras veces es porque hay otras cosas que se están interponiendo entre el Señor y nosotros, que no son, vamos a decir, valederas. Nosotros mismos tenemos que autogestionarnos. Hay que hacer autogestión. ¿En qué sentido? Que debemos ver si esas cosas están por encima del compromiso que tenemos con el Señor para no venir. Para no venir. Nos pasó con el COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Confinamiento, no pudimos estar juntos, no pudimos venir. Y anhelamos estar juntos porque en un momento estar metido entre la casa, bueno, yo me sentía como un machorrito dentro de un pote. ¿Para dónde agarraba uno? Sin embargo, bueno, lo que teníamos, nos fortalecimos, pudimos y en el momento aguantamos. ¿Por qué? Porque lo que veníamos nos dio la fortaleza. Ahora, ¿cuándo se va a acabar esto? No sabemos. Pero de que se va a acabar porque así lo dice la Escritura. Llegará un momento en que no podemos reunirnos. Pero mientras tengamos la oportunidad de estar aquí, tener este local, tener la bendición, vamos a hacerlo, vamos a amar la comunión.
Vamos a amarla. Yo sé que a veces hay situaciones que se presentan, pero vamos a vencerla. La disciplina, llegar a la hora, tanto en la mañana como en la tarde, es responsabilidad de todos, todos. Entonces allí estamos diciéndole al Señor que aceptamos el compromiso de la Torá. Porque la Torá debe ser ¿para qué? Para corregirnos. Dice Ibrín, capítulo 10, versículo 19 al 39. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yehoshua, qué gran bendición, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Adonai, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia, es decir, de maldad, y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengamos sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a los otros para el estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia quejilá, nuestra asamblea, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es la Torá, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos dice? Ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la Torá de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Elohim y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Pero traed a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados una luz resplandeciente, soportasteis una gran lucha de padecimientos, en parte ciertamente siendo expuestos a vergüenza pública, con reproches y también aflicciones, y en parte siendo hechos compañeros de los que eran así tratados, porque compartisteis los padecimientos de los presos y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. No perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Adonai, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Y si retrocede, mi alma no se agradará en él. Pero nosotros, resumida y reflexivamente, nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Y dónde está el punto? Coincidente con lo que estamos hablando. No dejando de congregarnos, no dejando la congregación, no dejando la asamblea, porque para nosotros esto es la vida. Y bien lo decíamos, y lo decía yo la semana, si mal no recuerdo, pasada, con respecto a estar aquí y estar en la casa. Si estoy en la casa es porque realmente no puedo venir para acá, por alguna enfermedad, alguna situación, y tengo es que conectarme. Pero conectado allá, estamos a riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Llegó el vecino, tocó, llegó el familiar, llamaron por teléfono y tantas cosas. ¿Qué hace eso? Nos distrae. Pero aquí estamos concentrados. La idea es que nos concentremos aquí, atentos a la palabra. Por ejemplo, ahorita se hace complicado escuchar esta enseñanza
cuando tenemos al vecino con el radio como, hoy es sábado y la gente empieza como, tempranito, ya a las 4, a las 5 de la tarde ya la gente tiene una música a todo volumen. ¿Hasta qué hora? Hasta el amanecer, porque no le paran. Es una pasión desmedida por lo que viven, por lo que tienen. Así nosotros también debemos apasionarnos con lo nuestro. Por eso estar aquí nos da una ventaja tremenda. ¿Qué debemos hacer? Priorizar. Priorizar. Nosotros debemos reflexionar, bueno, pero es que yo toda la semana voy para todos lados. Pero en Shabbat me cuesta ir a la congregación. ¿Qué está pasando conmigo? Estoy perdiendo la pasión por estas cosas tan importantes. Y ahí hacer un reajuste. La hora, estar aquí a las 9 para comenzar la Bodá Torá debe ser todos. Estar aquí a las 4 debe ser todos. Todos debemos estar aquí. Ya nosotros tenemos una programación que está desde tiempo atrás y debemos programarnos para estar aquí. ¿Qué quiere decir? Que nada ni nadie puede perturbarnos esa programación, porque esa programación es ¿de quién? Es del Padre, para nosotros, para bendecirnos, para ayudarnos. Ahora, ¿qué pasa? No es que nosotros seamos malos y que cuando fallamos somos malos porque no, es que dejamos que muchas veces las cosas del mundo vayan metiéndose poco a poco. Ahora, qué sencillo es darle un parado. ¿Qué voy a hacer yo? Resuelvo. Este Shabbat, no, yo tengo que estar a las 9 en la congregación. Para estar a las 9, si yo vivo allá en Simón Bolívar, para estar a las 9 aquí, ¿a qué hora necesito salir de allá, Sinjá? ¿A qué hora necesito salir de la casa suya para estar aquí a las 9? Bueno, ella sale a las 6:30 de la mañana. Hoy llegó 1/4 para las 7. No, sí, 1/4 para las 7. No, todavía no estaba lloviendo, no estaba lloviendo. Llegó 1/4 para las 7. Claro, no estamos llamando a que los demás lleguen 1/4 para las 7. No, no. Ella, ¿por qué? Porque le iban a dar la cola y ella dijo, no, yo me voy temprano. Y a esa hora yo estaba prendiendo los aires. Ella tocó la puerta una sola vez porque ya yo estaba aquí. Pero generalmente ya a esa hora que ella llega, ya está aquí el jefe de seguridad, ¿verdad? Esta vez ella le ganó al jefe de seguridad. Y el jefe de seguridad, cuando llegó y tocó la puerta, More, la llave. No, ya te ganaron ya. Ya Sinja estaba aquí a 1/4 para las 7. Él llegó como a las 7:15. 7:15 más o menos, ¿no? 7:15, 7:30. Sí, aquí la tiene. Ah, fue que se les pichó la bicicleta, por eso le ganaste, ¿viste? Sí, ahora el resto no tiene que llegar a esa hora. El resto que ya, con que llegue a 1/4 para las 9, a ver, hermano Eliezer, excelente, ¿verdad? Para que arranquemos la Bodá Torá a las 9. Ese es compromiso. ¿Compromiso con quién? ¿Con el More? ¿Con el Roe? Con el Padre. Ahora, todos tenemos dificultades, una u otra vez, ¿verdad que sí? Y lo vamos a entender. Esta More se me complicó. Tranquilo, hermano. Pero si de 4 llegó 3 veces temprano y una tarde, no hay problema. Pero si de las 4 a las 4 tarde, algo está pasando, entonces está faltando la disciplina. Y cuando venimos a ver el ajuste, ¿cómo es? Es mínimo, con solamente un poquitico, darle un poquito más al tornillo, lo ajustamos y llegamos. ¿Ve? Hacemos la bendición. Micrófono, si quiere participar tiene que ser con el micrófono. Alexa, pasa el micrófono. Ahora sí nos embromó el More con eso, ¿verdad? Sí, si estamos comenzando, vamos para aquí para que salga En la cámara, la cámara. Que enfoque. Si estamos comenzando prácticamente todos los chavas, estamos comenzando 9:10, 9:07, 9:11, 9:12, en ese horario, exactamente estamos comenzando en ese horario. Lo que tenemos que correr esos 10 minutos para antes,
no dejarlos para esa hora. Exacto, entonces es lo que estoy Eso diciendo, es ¿no? correr ese Un momentito poquitico, para nada atrás, más lo que para atrás. estamos es... Y cuadramos. O sea, Exactamente. si pensamos salir a las 9, bueno, pongamos en la mente que vamos a salir a menos, pues, los 10 minutos menos para que podamos estar aquí antes de las 9. Exactamente. Porque nos llegamos a las 9 en punto, todavía no nos da chance mientras nos arreglamos, agarramos el talí, nos sentamos y sin saludarnos, nos saludamos después. Así es, así es. Así es, así es. Pero bueno, valoramos los esfuerzos que se han hecho hasta hoy, porque sí que sé que muchos están haciendo esfuerzos para llegar temprano, para hacerlo, aunque a veces, bueno, no se logre. Pero el esfuerzo no lo perdamos, ¿sí? Somos un equipo y sí lo podemos lograr. Podemos ser excelentes para nuestro Padre. Y eso es lo importante, ¿no? Que no perdamos esa visión. Y eso va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nos presentemos delante del Señor, no nos van a agarrar por ahí. Entonces, debemos ir minimizando entonces. La comunión es importante, llegar temprano, la asistencia, la conexión, tenemos todos los días. ¿Ve? Todos los días. Estemos pendientes. Pongamos las alarmas. Para eso están los celulares, ¿no? Las alarmas, las 3, la oración de la tarde, la oración de Shaharí. Los jóvenes, ustedes no están exentos de Shaharí. Los primeros que deben estar en Shaharí, ¿quiénes son? Los jóvenes. Jóvenes. En la supervisión que tenemos que hacer, observamos que muchos jóvenes no están conectados. No están conectados. Tenemos que hacer la lucha. Padres, vamos a hacer la lucha. ¿Por qué? Porque ser joven tiene su situación. La juventud muchas veces, ¿qué genera? Que no seamos disciplinados, pero nosotros a nuestros hijos tenemos que ayudar. No nos cansemos. No nos cansemos. ¿Por qué? Porque esto va a traer un fruto el día de mañana. No se molesten los jóvenes cuando se les levanta para Shaharí. Porque el día hay que comenzarlo ¿cómo, More? Con Shaharí. Esa es la línea. Modeaní, todos los días. Entonces, esa conexión, ¿qué hace? Que nosotros le digamos al Padre, Señor, aceptamos tu Torah. Porque aceptamos tus mandamientos. Aceptamos vivir como tú nos has establecido para todos nosotros. Entonces, esto va a ser muy importante para nosotros en esta etapa de fortalecimiento. Ahora, ¿qué va a pasar? En nuestra congregación está previsto la llegada de personas. Está previsto. ¿Y lo tiene previsto quién? No el Moré, no yo, no ustedes. ¿Quién lo tiene previsto? El Señor. Ahora, ¿qué quiere el Señor? Que cuando aquí venga alguien se adecúe a una dinámica sana. Porque si llega alguien y ve que uno llega tarde, el otro no viene, el otro sí viene, ¿qué hace la persona? Copia el modelo. Nosotros entonces somos responsables por los que van llegando, copien un modelo sano. Y que esto determine que la Torá fue recibida en Shavuot. Que copiemos el modelo de bendición. Sobre todo, todo aquel que tiene ministerios. Todo. Desde nosotros que somos, ¿verdad?, los que enseñamos y tenemos esta responsabilidad maravillosa, hasta que el que limpia, el que está ya en la cocina o el que recibe a las personas, todos tenemos. Todos tenemos la responsabilidad de ser ordenados, disciplinados. ¿Para qué? Para que el modelo que vamos a replicar sea ¿cuál? El mejor. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que ser perfectos en todo, pero mejorando cada día. Adelante. A 5 para las 9. Sí, pero ¿cuánto nos gustaría no tener que hacer esas cosas? ¿Verdad que no? Sino más bien apelar a la conciencia, a la buena conciencia de cada uno. ¿Por qué? Porque yo sé que algunas veces uno que otro se le va a presentar una dificultad. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿No vamos a dejar entrar a nuestro hermano? ¿Ve? No. Pero es que cada uno atiende a su conciencia
de que esto es del Señor, que el Señor es el que merece el respeto y el honor. ¿Desde dónde? Desde los más pequeños hasta los más adultos, para que seamos esa congregación cada día más hermosa y preciosa que el Señor nos ha establecido. Porque yo estoy convencido de que nosotros somos una congregación del Señor. Y eso nos va a dar pues esa fuerza para lograrlo. Yo sé que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque los conozco a ustedes. Sé que ustedes son sensibles a esta palabra, a la Torá, porque si no, no estuvieran aquí. Ahora, pero como humanos tenemos todavía que seguir corrigiendo. Esa es la situación que tenemos. Ahora, toda esta palabra es tremenda, de Ibrín, ¿no? Capítulo 10. Nos marca algo, pero tremendo. Y finaliza con esta tremenda bendición donde habla el Señor a través de este Sefer. ¿Y qué dice el autor? Pero nosotros, versículo 39, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. ¿Y dónde está el avance? ¿Perseverar en el error o en la corrección? El avance está cuando corregimos lo deficiente y nos unimos para hacer la Torá y la voluntad del Señor. Amén. Bueno, el Señor nos ha dado bendiciones a granel en todo este tiempo. Servicio, me alegro por el servicio de todos ustedes que vienen aquí a esta congregación, que limpian esta congregación, que van allá y limpiamos la parte externa con gozo, con alegría, sin esa imposición desmedida de que no, con alegría, unidos todos, sabiendo que todo esto que hacemos, ¿para quién es? Para nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esa posición es la que todos debemos tener. Ahora, si alguien tiene dificultad para cumplir eso, aquí estamos nosotros, ¿para qué? Para colaborar y ayudar. Ayudar. Vamos a ayudarnos los unos a los otros. ¿Te parece, More? ¿Completamente? Ok. Aplicación en la vida cotidiana. La Torá. ¿Qué tenemos que hacer con esa Torá diaria? Vivir según esos valores y principios de la Torá en todas las áreas de nuestra vida. No estamos llamados a ser creyentes solamente aquí. Estamos llamados a ser creyentes ¿dónde? En el trabajo, en la familia, en el liceo, en la escuela, en todo lugar. En todo lugar. Estamos llamados a hacer la Torá. Mientras que la gente nos está impulsando ¿a qué? A vivir como ellos. Nosotros tenemos que impulsar a la gente a vivir como nosotros. Y la mejor manera es cuando aplicamos en la vida diaria la Torá. En todas las áreas de la vida. Familia, trabajo, en relación con los demás. Que nunca perdamos, More, la perspectiva. Que esta Torá no es para estar encerrada aquí en 4 paredes. Es importante venir aquí, como lo hemos dicho, nutrirnos aquí para que explotemos afuera con la Torá. Claro, no es fácil. ¿Por qué? Porque la gente que está afuera no entiende la Torá. Pero ¿cómo no la va a entender? ¿O cómo la va a entender si no se les explica? Porque así estamos nosotros. Ahora vamos a darle el chance a la gente de que entienda la Torá. ¿Y cómo entender la Torá? Si no se las predicamos, como dice el versículo de Romanos 10, 14. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique, si no hay quien les diga? Y nosotros somos los que llevamos esa bandera. La aplicación en la vida cotidiana va a ser importante para que la gente vea quiénes somos nosotros. Ahora, dentro de todo esto va a ser importante, mis amados hermanos, como decía el Moré, esa reflexión y estudio continuo. No tiene por qué ser sistemático, porque a veces no, es que a mí no me entra. No, una reflexión constante, una reflexión continua que nos ayude a entender la Torá y esos tips de la Torá
que se deben adaptar a cada momento que vivimos en este mundo. Pero si no buscamos la Torá a diario, nunca podremos tener ni siquiera las cosas más básicas de ella, cuanto más las profundidades de la Torá. Ahora, a la medida que una persona aprende la Torá y explica la Torá, el Señor le va a ir llevando ¿a dónde? A las profundidades de la Torá. El consejo que le da Rav Shaul a Timoteo en el capítulo 3, versículos 16 al 17, que ustedes lo han leído, muchas veces lo hemos leído y que nos la sabemos hasta de memoria. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 10 al 17, dice: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todos me libró el Señor. Sí, todos los que quieran vivir piadosamente en Yehoshua el Mesías padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, y ahí es donde viene el consejo importante para nosotros hoy, pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación por la fe que hay en Yehoshua el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Adonai y es útil para enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Adonai esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Amén. Qué hermosa palabra. Desde el versículo 14 vemos cómo Rav Shaul le dice a Timoteo: pero tú persiste, mientras que los demás han tomado un camino malo, un camino de perdición, y quizás muchos contemporáneos de Timoteo, que para esta ocasión era ¿qué? Un hombre joven. De hecho, en el capítulo 4 le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno. Porque a pesar de que eres joven, tienes un llamamiento hacia la Torá muy firme. Así hoy nosotros, siendo jóvenes, siendo adultos, a la edad que sea, siendo los niños, y me gozo con los niños, ¿no? Teniendo nuestros niños esa bendición especial de crecer en este ambiente de Torá, de bendición, de responsabilidad, de disciplina. Tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño. Qué cosa tan maravillosa. Quisiéramos nosotros haber empezado desde niño, pero nos ha tocado desde adulto. Ahora eso no es excusa para no cumplir, todo lo contrario. Tenemos que esforzarnos más, porque de niño la Torá como que entra más fácil. Ya de adulto, como hay más estructuras, como hay más kelipot, es decir, barreras, se nos hace difícil la Torá. Pero desde niño, ¿cómo es? Es más fácil y lo hemos experimentado con los niños, que a veces los niños, ¿qué hacen con nosotros? Nos capitulan. Hey, ya va, pero papá, mamá, pero la Torá dice esto, pero no vamos a hacer esto. Se ha dado esos casos cuando nuestros niños han actuado conforme a la Torá, mientras nosotros dejamos que desear. Y Baruch Hashem por eso, porque es una bendición que nuestros niños estén en esto, aprendiendo la Torá. Ahora, ¿cómo es esa Torá? Dice el versículo 16, que es inspirada por Adonai. Y es útil, tiene una utilidad maravillosa. Enseñanza, refutación del error, corrección, instrucción en justicia. Ahora, teniendo esa Torá ya entregada en Sinaí, ¿qué más necesitamos? Por supuesto, con todo el paquete que tiene que ver con la Torá. El Ruach HaKodesh, la enseñanza de nuestro Mashiach, el apoyo del Padre, todo eso. Teniendo todo eso, ¿qué más necesitamos? ¿Qué falta aquí? Voluntad, manos a la obra. Vamos a darle.
¿Y lo tenemos? La tenemos. Aquí está. Ahora, ¿qué se espera entonces? Que lo logremos, que lo hagamos, que perseveremos hasta el final. ¿Qué le parece, More? Sí, yo creo que tenemos que hacer mayor esfuerzo porque el conocimiento de la verdad, que tú lo mencionaste hace ratito, aunque todavía nos falta cosas por comprender o por entender o por responder a las preguntas que nosotros nos hacemos, hay una cosa que es verdad, que es con la revelación que tenemos es suficiente para hacer más, para llevar a la práctica todas aquellas cosas que nosotros hemos recibido del Señor. Hay un elemento que se evidencia mucho, sobre todo cuando se acercan los tiempos de convocatoria, que es el compromiso que tenemos con el Señor, que es evidenciarlo con la acción. Es decir, no esperar a que alguien me diga qué tengo que hacer, sino más bien ponerme a la orden, al servicio del Señor, para que de esta manera nosotros podamos permitirnos andar con un paso adelante. Es decir, no debemos o no deberíamos de sentir el peso de la responsabilidad cuando de alguna manera se nos obliga a cumplir un rol específico. El peso de la responsabilidad se siente mucho más allá cuando, por orden del Señor, internamente hablando, sentimos la emoción, no la obligación, sino la pasión de servirle. Y qué bonito es que cuando eso se evidencia, se manifiesta. Y coloco el ejemplo de las fechas de convocatoria, porque es cuando se evidencia más. Es decir, hay tantas cosas que hacer, hay tanto trabajo de todo tipo, que bueno sería que todos, aunque los que no están incluso designados dentro de un equipo de trabajo o dentro de un comité que hemos hablado, simplemente se pongan a la orden. Hermano, mire, yo tengo una idea, yo tengo en la casa esto, yo sé hacer esto, yo creo que en los años anteriores quedó pendiente esto, es decir, ponerse al servicio no nuestro, sino más bien al servicio del Señor, para que todo esto redunde en bendición. Así es. Y esa es la manera de que cada quien pueda ir evidenciando y dándose la oportunidad de servir al Padre. Amén. Amén. En resumen, el compromiso con la Torá es un proceso continuo de aprendizaje. No se detiene. Reflexión y aplicación en la vida. Se nos dio la Torá, vamos a continuar ese proceso diario. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con pasión, con fuerza. Es una búsqueda de la verdad, la sabiduría y conexión con Adonai, que es lo más importante, como bien lo decía nuestro Moré, que se manifiesta en la dedicación al estudio, la observancia de los mandamientos y la búsqueda de una vida plena y significativa a través del servicio. Si usted no siente que esto está haciendo en su vida, yo le animo, mi amado hermano, mi amada hermana, a que venga y lo haga. Si no sabe cómo hacerlo, busque opinión, busque la ayuda y se la vamos a dar. ¿Para qué? Para que entremos en esta dinámica con responsabilidad cada uno de nosotros. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos este compromiso con nuestros niños, llamados los adultos a estar de punta de lanza, y con nuestra familia y con el mundo, porque el mundo necesita ver esa luz que bien decía nuestro Morena mañana, y nosotros debemos ser esa luz y esa sal para este mundo. Amén. Bueno, cerramos con esta palabra especial de Ibrín capítulo 3, versículo 13 al 19. ¿Ok? Vamos a leer esta palabra, hacemos el comentario
si nuestro Roe tiene algo que decir, le damos el pase y cualquiera de ustedes pues que quiera participar, bien lo va a poder hacer. Todavía nos quedan unos minutos todavía para el cierre. Tendremos la bendición. Vamos a leer esta palabra con atención. Presten atención, mis amados hermanos, a esta palabra que no es nueva. Ya en la mañana fue posteada y la leímos. Ibrín 3, 13 al 19 dice, antes bien, poniendo por encima esto, exhortaos los unos a los otros cada día. En tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento. El que persevera hasta el fin será salvo. En tanto se dice hoy, cuando escuchéis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión, porque quienes después de oír se rebelaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moshe? ¿Y con quienes estuvo airado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar por causa de la incredulidad. Amén. Tremendo. Esta palabra es contundente para nosotros hoy. ¿Para qué? Para que no caigamos en el error. Antes bien, dice él, exhortémonos, animémonos unos a otros cada día. No nos cansemos de hacer el bien, como dice Raf Shaul en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, 7 al 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos. Hoy es un día especial. Hoy es el momento propicio para comprometernos con la Torá nuevamente, con el Señor y hacer su voluntad. Y cada uno poner su grano de arena. Responsabilidad, disciplina, amor, pasión con las cosas del Señor. El poder hacer las cosas que están dispuestas. Nuestra congregación tiene un sistema para todo. Enseñanza, devoción, servicio, todo. Aquí estamos. Y no es que seamos perfectos. Podemos seguir mejorando. Y necesitamos a cada uno de ustedes para eso, para que unidos podamos seguir mejorando y aplicar. ¿Y por qué? Porque tenemos un llamado especial. Todos hemos llegado a ser partícipes del Mesías. ¿Pero qué dice el autor de Ibrín? Tenemos que retener hasta el fin el fundamento, la piedra, la base, y no perdamos esa base, para que lo logremos y podamos llegar juntos a Yom Teruah. ¿Y qué va a pasar en Yom Teruah? Nos vamos, mira, aquí va a ser la gran bendición. Yo anhelo, le pido a mi Padre que está en los cielos, que ese día de Yom Teruah, aquí no se vaya nadie. Que aquí el gozo sea tan grande que nadie se vaya, que nadie le importe nada, que al otro día voy a trabajar, nada. Si en este Shavuot, amado hermano, a ti te tocó ir a trabajar, es porque todavía la esclavitud está en tus manos. Libérate porque el Señor nos liberó. Ya, las fechas para Yom Teruah, ¿están o no están, Lemuel? Ya están. Si tú eres un empleado, habla con tu jefe. Y dile, mira, este día yo no puedo trabajar. ¿Y cuál es el temor? Quedarnos sin empleo. Pero quedarnos sin redención. ¿Cuál será peor? ¿Quedarnos sin empleo o sin redención? Sin redención. Ahí entonces le vamos a mostrar al Señor que esta Torá para nosotros ha sido como una gran bendición. Y estaremos aquí, no nos va a importar nada.
excepto que aquel que no pueda estar por una condición de salud que no le permita, pero va a estar como en espíritu, conectado y gozándose con nosotros como si estuviéramos aquí. Y no preocupado porque mañana tiene que ir a trabajar, porque mañana tiene que ir para clase, porque mañana... No, el Señor nos dio libertad y a libertad hemos sido llamados. A esa libertad. ¿Por qué? Porque el chance es hoy. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. ¿Y qué pasó con ellos? No entraron. Ahí lo dice. Los que salieron de Egipto y pecaron, desobedeciendo al Señor, no entraron al reposo. Así hoy nosotros pudiéramos correr el mismo peligro. Ahora vamos a hacerlo. Como decía el caso de Eliezer, lo que hay que hacer es ¿qué? Un poquitico nada más, mira, un poquitico. Nos vamos a sorprender de todo lo que el Señor puede hacer. Como en un momento el Señor va a poner gracia en nosotros. Y cuidado, si ese jefe que ayer por temor no le dijiste que tú eres o que guardas la Torá y que ese día de Shavuot tú tenías que estar aquí, conectado, tenías que estar aquí y no trabajar. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, no lo digo yo, no lo dice el Moré. Cuidado si ese jefe te va a decir, pero ven acá, yo quiero ir también. Y le demos el ejemplo. Y también puedan venir al conocimiento de la verdad. Ese profesor, mire, ¿y por qué tú no vas a venir? No, porque mira esto y esto. Ahí es donde vamos a abrir nuestra boca para testificar y que el Señor nos bendiga grandemente. Y no se trata de regañar a nadie, no se trata de fustigar a nadie, sino que nos animemos y nos ayudemos como equipo y como hermanos que somos. Amén. Que así sea. Por allá el hermano levantó la mano. ¿Es breve lo que usted va a decir o es largo? Es largo. Porque Chelomó también está pendiente, pero lo de Chelomó sí es largo. Tú dices es largo, ¿verdad? Micrófono, pues. Bueno, abrimos la posibilidad, Alexa, de que usted se exprese y sé que usted en su corazón también tiene palabras para exhortar, para dar y animarnos, porque de eso se trata. Hermano, lo que estaba diciendo usted hace rato, de que posiblemente me llamaba el otro supervisor, bueno, eso es falso. Ya no me va a llamar. Porque resulta que averigüé por la inspectoría que ya yo tengo mucho tiempo de que me liquidaron, de que renuncié, pues. Entonces resulta que por ese tiempo que ha pasado ya demasiado, no puedo seguir volver otra vez al mismo trabajo. Pero no importa, gracias al Señor, estamos bien y aquí estamos. Así es, y vendrán nuevas oportunidades mejores para que se haga la obra del Señor en su vida y en su corazón. Así es, mi hermano. Así es, gracias, Amén. hermano. Amén. Bueno, hermano Salomón, ¿el Roe está por ahí? Adelante, Salomón. Si otro quiere participar, está abierta la posibilidad. Adelante, Salomón. Como usted quiera, si quiere viene para acá para el frente. ¿Ya te dieron la? ¿Jonathan? ¿Ya te dieron la tetica? Sí, ahora sí, ¿ve? Ya le dieron ya. Venga, Shabbat shalom, amada familia, todavía. Shabbat shalom. Y bueno, gracias al Eterno por toda esta palabra que nos está dando a través de nuestros padres espirituales, toda esta exhortación, este llamado de alerta, porque como se nos acaba de entregar nuevamente la Torah, nuevamente el Ruach HaKodesh en Yehoshua, a lo largo de los años se ve cuando el pueblo baja la guardia después de tanta euforia, tanto gozo, júbilo, y es lo que tenemos que tener tanto cuidado. Entonces, todo lo que el Señor viene ministrando, ¿por qué estudiar la palabra del Señor? ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Por qué orar? La devoción. En Mateo 5:17, del 17 al 20, donde expresa a nuestro Mesías Yehoshua con respecto a que Él no vino a eliminar la Torá ni los profetas,
vino a cumplir, o sea, enseñarnos a nosotros cómo cumplirla. En el 19, vamos a decir 19 finalizando, mas cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de los cielos. Los obedezca y enseña a otro a obedecer. Cuando se decía lo de Shabbat, no, es Shabbat, es Shabbat, y resulta que la persona que puede estar diciendo que es Shabbat, no está guardando Shabbat. Entonces, ¿qué ejemplo está dando? No está dando ningún buen ejemplo. Aquí dice, los obedezca, y una vez que estamos obedeciendo, lo vamos a enseñar al otro con acciones concretas, porque la fe tiene que ser con buenas obras. Con respecto a lo del joven, Coelet, Eclesiastés 12, 1 en el comienzo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Aprovechemos todos los regalos que el Señor nos ha dado, su palabra, unos padres espirituales que están siempre al alcance, que no es que hay que pedir cita para poder hablar con el pastor o con los maestros, siempre a disposición a la hora que sea. Principalmente busquemos al Eterno, que es el que siempre ha hecho el llamado y lo dice bien claro. Isaías 55, 6 y 7. Y esto sí, mi exhortación también, que el Señor, bueno, hablando contundentemente a través de su palabra, Baruch Hashem, y que lo podamos recibir como el Señor quiere, con gozo, porque esto no es para regañarnos, para que nos sintamos mal, esto es para que accionemos, para que el doctor pensante salga de nuestra vida. Y el otro que es aparte del doctor pensante, El asente más bien, el que haga. el otro que se me explicó a mí también fue lo de la mecedora. Está meciéndose la persona y va dándole y le da duro y le da duro y resulta que no se movió para nada. Se quedó Donde estancado. mismo. Entonces que el Señor nos libre de estar en esa mecedora, así sea dándole duro, y del doctor pensante que nos despojemos de todas esas cosas malas. Isaías 55, 6, 7. Busca a Adonai mientras puede ser hallado. Llámalo en tanto que está cercano. Deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Adonai a hacer teshuvá. Sí. Y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Amén. La semana pasada el Señor ministró y dijo, dentro de tantas palabras que el Señor da a través de todos sus siervos, que tenemos que entregarles nuestro corazón. Y no es que ya yo me purifiqué, o otro puede decir ya yo me bauticé. Es el llamado del Señor a que volvamos, que hagamos esa teshuvá sincera y que de verdad nos entreguemos y no nos conformemos. Yo tengo toda una vida yendo a una congregación o una iglesia. Yo desde chiquito soy cristiano, yo desde chiquito ahora estudio las raíces hebreas. Esto es todos los días, porque ese fuerte viento contrario, lo que pasó con Kefa, con Pedro, vio ese fuerte viento contrario. Como sabemos que está todos los días el ataque del enemigo, tenemos que ponernos esa armadura del Señor, Efesios capítulo 6. Ahora, que el Señor nos libre de caer en ese llamado de atención que se le hizo en Revelación, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, a la congregación de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo lo que se vivió en Shavuot, y obviamente antes de Shavuot, lo que estamos viviendo ahorita, todos estos regalos del Señor, tenemos que aprovecharlo para poder hacer aliyá, pero así, altísima, para poder estar bien pegadito con nuestro Padre y que nunca nos olvidemos de nuestro primer amor, que es nuestro Mesías Yehoshua. El llamado de atención, esto fue escrito hace 2000 años y hoy en día, lastimosamente, ese versículo 4, capítulo 2, se hace más y más fuerte, pero nosotros no somos de los que retroceden. Entonces vamos para adelante, pero para eso tenemos que estar bien pegaditos los unos con los otros, el carbón, como ya lo sabemos que está en la palabra del Señor, para que estemos bien encendidos. ¿Llegó la oración? Vamos a la oración. ¿Hay que llegar puntual? Claro que sí. Hoy cuando se dijo yo de una vez, ay Señor, sí, tenemos que llegar temprano porque si el Señor nos está esperando desde el Shabbat pasado, ya viene el otro Shabbat y el Señor lo tiene todo preparado. Entonces nosotros no los puede agarrar desprevenidos. Viene la convocatoria, cuando el Eterno a través del Moridatiel dice, ajá,
¿cómo vas a trabajar ese día si en la palabra dice que no y tal? Habla con el jefe. ¿Cómo vamos a tener temor si resulta que el que nos está respaldando es el Shaddai, el Todopoderoso? David tuvo miedo. No, que se cree este incircunciso, ¿ah? ¿Cómo va a estar retando al Señor, al Todopoderoso, creador de los cielos, de la tierra? O sea, cuando vamos a hablar con el jefe, es porque ya usted intimó con papá, ya usted buscó de verdad el Señor en oración, en acción. Usted se lo puso todo en la presencia del Señor, con meses de anticipación, porque meses de meses pasan ya la lista en Telegram y ya sabemos cuáles son las fechas. Yo oré, ya yo estoy declarando la palabra del Señor y que el Señor sensibilice el corazón del maestro, del jefe, de quien sea. Y en el momento que se hace la reunión, no alocadamente, sino todo ya con respaldo del Señor, el Señor hace la obra. Viene y dice que no, y yo me sigo manteniendo firme porque ya va. Yo voy a venir ese día porque el jefe me dijo que no. Yo estoy respaldado por ti, mi Señor. Si el Señor respaldó a todos los profetas, si el Señor respaldó a todos los apóstoles, el Señor nos respalda. Entendamos Isaías 41 o 40, el 10 y 13. El Señor está con nosotros. No temamos, pero tenemos que dar el brazo a torcer. Tenemos que hacer la parte que nos toca. Y en ese momento el Señor va y nos va a meter en esa profundidad de la Torá que ahorita, lastimosamente, mucha gente y a veces uno, una que otra cosa que quiere buscar, quiere saber, si con lo ya revelado, lo básico, a veces nos estamos como que enredando, ahogando, ¿cómo vamos a querer que el Señor revele más y más? Ese es Jeremías 33:3, clamando al Señor de verdad, y el Señor cumple su palabra. Te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los jóvenes, los padres, todos bien unidos, cada quien en casa, o cuando venimos acá a la congregación, sabiendo que le estamos sirviendo al Eterno, no al hombre, que por supuesto nuestros padres espirituales se alegran al ver a sus hijos, claro que sí, pero entender que nosotros, junto con nuestros padres espirituales, todos tenemos que estar mirando hacia arriba, como se ponía en la mañana, la parashá, conectado hacia el Eterno. Entonces, en ese proceso de santificación, bueno, todos junticos nos apoyamos los unos con los otros y ahí vamos a poder salir triunfando, vamos a decir así, para no decir la otra palabra. Vamos a salir triunfando siempre. Que aprovechemos al máximo este tiempo que estamos viviendo. Esto está bueno, se va a poner mejor. Lo que viene, lo que el Señor está cocinando, tenemos que estar bien preparados para poder recibirlo y en base a eso poder entonces, en el buen sentido, patear un jonrón, porque es ahora. No hay tiempo para perder tiempo, es ya. Era ayer, vamos a decirlo así. Ayer era, pero tenemos el hoy. Y el hoy nos bendice el Señor. Amén. Bueno, entonces contamos con ustedes y ustedes con nosotros. Vamos a seguir uniendo fuerzas, mis amados hermanos, para que lleguemos a John Teruá, que es el punto que nos debe ahora preocupar, mover, accionar y esforzarnos para llegar delante del Señor como obreros aprobados, que no tiene nada de qué avergonzarse. Ese es el punto. Tenemos entonces todo este tiempo, tenemos la Torá, tenemos toda la bendición, tenemos esta fuerza maravillosa que el Señor nos ha dado y bueno, yo creo firmemente que lo vamos a poder hacer. ¿Qué creen ustedes? Amén. Y sé que así va a ser, solo que bueno, tenemos que seguir esforzándonos. Jóvenes, niños, jóvenes, adultos, todos los que somos participantes de esta preciosa y hermosa congregación, los justos de las naciones. Y como dice, las cargas las vamos a ir enderezando en el camino. ¿Para qué? Para que lleguemos aceptos delante del Señor. Pero tenemos que poner ese esfuercito. Amén. ¿Alguno más quiere participar? ¿Quiere dar su aporte? Bueno, si no, estamos entonces por culminada esta reflexión, esta exhortación de ánimo para que trabajemos. Ahora, esto no viene solo. Notificamos que próximamente estaremos llamando a cada ministerio, a cada equipo de trabajo, grupo de trabajo, para que afinemos, perfeccionemos y cada día lo hagamos mejor para que garanticemos que vamos a llegar hasta John Teruá preparados. Amén.
Eso va a ser importante. ¿Para qué? Para que veamos ahí las cosas que debemos puntualizar y debemos corregir y lo hagamos. No es para que nos echemos leña, no, nada. Es para que podamos corregir. Y cada quien debe ya ir reflexionando cuáles son las situaciones que debemos corregir y no esperar a la reunión, sino ya irlas haciendo. Que cuando ya llegue la reunión, que podamos hacer con cada uno, ya más bien sea para ver qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, para que el Señor sea y salga glorificado. Amén. Con la labor y el esfuerzo de cada uno. Eso es lo que el Señor nos está llamando en este tiempo precioso. Bueno, les felicito a todos por la fuerza del aguante. Hemos llegado al final de un Shabbat más de bendición, un Shabbat que, bueno, el Señor nos ha regalado. Y bueno, seguimos adelante, More. Cierre entonces Bueno, con... no más, más que cerrar es animar, ¿no? Animar siempre para eso. Mire, una de las cosas que a veces uno coloca como pretexto, y aquí vamos a ser bastante francos, son esperar que las ganas nos lleguen. Y a veces uno dice, bueno, es que no tengo ganas. Y muchas veces el cuerpo no va a colaborar mucho en eso. Nunca va a colaborar. Más bien estás presto a otra cosa. Entonces no esperemos que... Como dice que el espíritu está dispuesto, Sí, sí. más No que el esperemos cuerpo. que Plutón se alinee con la luna y la luna con la estrella para que las cosas converjan y... No, porque eso no va a suceder. Lo que sí va a suceder es la disposición por encima de cualquier obstáculo que tengamos, incluyendo nosotros mismos, y porque las ganas esa inspiración, eso no existe. Insiste es el compromiso y se convierte en entrega. Bueno, y entonces a eso estamos llamados. ¿Ok? Amén. Así es. Entonces, Bueno, terminamos. Shabbat Shalom todavía. ¿Sí? Nos falta algunos minutos. Estaremos entonces prestos para el cierre, para hacer lo que nos falta y darle entonces finalizado a este día precioso y maravilloso, que no quisiéramos que se acabara, pero bueno, el tiempo es el tiempo y hay que cumplirlo. Shalom a todos y muchas bendiciones.